Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, me presento, mi nombre es Karen Sillo, es un gusto estar aquí para poder conversar sobre lo que hemos visto y para poder compartir ideas. Preséntense, chicos. Listo, mi nombre es Nicolás Astudillo y estoy encantado de estar aquí en esta conversación para compartir nuestras ideas acerca de nuestra identidad latinoamericana. Mi nombre es Carlos Vera y estoy un gusto estar aquí presente. Bueno, me gustaría empezando a hablar acerca de nuestra identidad, cómo nos identificamos como latinoamericanos. Y para esto quisiera hacer hincapié en uno de los primeros videos que vimos, que habla acerca de que los latinoamericanos somos más o menos, por decirlo así, una nueva especie, ya que al momento de que España vino y colonizó América, formó una nueva raza, por así decirlo. No éramos solo indígenas, no éramos solo españoles, sino que también éramos africanos que vinieron esclavizados acá y todas estas culturas se mezclaron. Y pues bueno, me quiero recalcar esta parte porque nuestras raíces no solamente vienen de un solo origen, sino que tenemos una mezcla inmensa de culturas y además últimamente hemos tomado la idea de que somos pertenecientes de una cultura eurocentrista, mas ese no es el punto de nosotros, sino que tenemos que conocer nuestras raíces y saber que venimos de varias partes del mundo. Quisiera conocer también sus opiniones, compañeros. Bueno, me parece muy interesante lo que acabas de decir y exactamente, eh, yo desconocía mucho de este tema. Se habla que en el colegio nosotros hemos abordado temas como que muy específicos y hemos visto desde un punto de vista negativo. Nos han hecho como odiar a España, lo que hoy es Europa. Entonces, de cierta manera, esto nos ha influido muchísimo y ha quedado atrás sobre quién somos en realidad. Mencionaste un término muy importante, el eurocentrismo. Em, Prácticamente la mayoría dudamos de nuestras capacidades. No tenemos una relación tal vez o no tenemos esa confianza con nuestras empresas, que optamos por traer productos exportados, que muchas de las veces siempre hacemos valer marcas que son extranjeras, más no las nuestras, que eso es el eurocentrismo, que incluso la educación está impregnada en tal vez en capítulos que hacen hincapié a la Edad Media, al Renacimiento, pero no hacemos un aborde tan amplio sobre lo que en realidad es tal vez Ecuador, lo que en realidad son nuestros países vecinos. Entonces, me parece muy importante también saber hoy recalcarlo, que no debemos verlo solamente de la parte negativa a lo que sucedió en años pasados, que sigue influyendo en nuestro presente, sino también de una manera positiva. Así como tiene su pro y su contra, pues también tenemos que destacar todos los aspectos buenos que nos dieron a nosotros, que es la diversidad. Bueno, como dijo Karen, yo comparto la opinión de Karen, la verdad, porque es verdad, hoy en día la educación de Latinoamérica, enfocada en Latinoamérica, te hace odiar a los españoles, ya que porque conquista y a su vez hace la comparación. Dicen, algunos expertos afirman en el video, dicen que si no nos hubiéramos independizado de España, estaríamos mejor, estaríamos muy bien económicamente, no tuviéramos problemas políticos, no tuviéramos problemas sociales. Y es verdad, si no nos hubiéramos independizado, estaríamos bien, pero no nos hace como nuestro ser y nuestra identidad como nosotros mismos. Esa es una gran comparación lo que hace en el video. A su vez, es importante aclarar que hoy en día tu percepción de Europa es totalmente diferente a un latinoamericano, porque la educación es totalmente diferente, entonces tú te enseñan desde un punto de vista de que tú fuiste conquistado, los latinoamericanos fueron conquistados y que los españoles eran venir los liberadores, a decir, hemos liberado todos los males. Ese es desde mi punto de vista.
Claro, sí, aquí me gustaría recalcar algo que, bueno, antes de independizarnos, Quito era casi que una potencia de Latinoamérica en cuanto a la industria textil. Estábamos muy avanzados, teníamos grandes empresas, estábamos súper bien económicamente. Y yo creo que la cuna de todos nuestros problemas de Latinoamérica fue independizarnos. ¿Por qué? Por el hecho de que primeramente se cerraron muchas fronteras de comercio. Es más, en uno de los videos se decía que justo había un paso en la frontera delimitada que tenemos entre Ecuador y Colombia. En ese río que pasa por ahí, era un paso fronterizo para que tengamos un comercio no solamente con Colombia, sino que atravesáramos toda la costa de Colombia y podíamos llegar hasta Panamá. O sea, era un comercio totalmente extenso, teníamos muchas relaciones internacionales y como bien dice el video, esto fue más un interés político de las grandes entidades de aquel entonces, que básicamente no fue por casualidad que pusieron estos límites, sino que ellos pensaron en como que hacer que Latinoamérica dé un paso atrás. Es por eso que quisiera recalcar que, como ustedes mencionaron antes, los españoles no fueron malos, sino que más bien nos ayudaron, no fueron como los ingleses, que los ingleses, por otra parte, en Norteamérica, fueron y devastaron con todo, mataron a todos, sino que los españoles vinieron con este pensamiento de mejorar nuestra raza, de educarnos, de darnos su religión. Y pues bueno, también hablando de esto, quisiera recalcar acerca de nuestra identidad. Como dije anteriormente, la independización fue una de la cuna de nuestros errores, de la corrupción, de los problemas que tenemos hoy en día. Y es por eso que gracias a los españoles y gracias a la visión que tenemos, tomamos solo ideas únicamente y filosofías únicamente extranjeras, que esto básicamente no nos sirve porque somos, como mencioné al inicio, somos otra raza, otra especie, tenemos otro chip, por decirlo así. Y yo creo que este es el problema de la corrupción, de la mentira, de la violencia aquí en Latinoamérica, porque no nos pueden tratar como europeos, así como los europeos tienen su manera de vida, los asiáticos tienen su manera de vida, igual los norteamericanos. Nosotros deberíamos empezar, como decían en los videos, a ver filosofías antiguas, yo que sé, de los aztecas, de los incas, de gente que realmente nos representa y viene de raíces de nuestros antepasados. Y eso por mi parte. Quisiera conocer sus opiniones. Mire que abordas es un tema full importante de que Quito fue España. Entonces, me pareció muy interesante esto de Quito fue España, más no Quito es España. Entonces, también por qué somos de Ecuador, por qué tenemos ese nombre, qué nos identifica como Ecuador. Eh, Normalmente, bueno, no normalmente, disculpen. Anteriormente se quedaron con estos nombres históricos, Perú, Chile, pero Ecuador cambió de nombre, o sea, fue un cambio de 360 grados que dijeron, no vamos a tomar ese nombre que nos asignaron a nosotros. ¿Por qué? Y justamente fue porque Simón Bolívar fue quien tuvo como un odio, tal vez, un resentimiento, algo con nuestro país, en el que nos dio un nombre medio extraño, que aún sigo averiguando qué nombre nos dieron a nosotros desde un inicio, que no lo acogimos, que lo rechazamos y por ende rechazamos tanto la prehistoria que hoy somos ahora Ecuador, siendo también un país, yo diría importante y me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana, incluso divide a dos hemisferios. Entonces, me pareció muy interesante este nombre de por qué somos nosotros ecuatorianos, por qué nos llamamos ecuatorianos. Por eso es que en este libro, que Quito fue España, nos dice, nos da esa impresión de que es un manual de autodefensa, de autoidentificarnos, mas no Quito es España. Y por otro lado, sí, estas cadenas que nos cortaron, tal vez nos cortaron las alas, tal vez queremos seguir imitando.
a Europa, hacia continentes completamente distintos a las nuestras, no creo que estaría bien. Porque como bien dices, tal vez siento y creo que camuflan el hecho de que por esto, porque los españoles o porque los haitianos y esto y el otro, pero en realidad es esta manera de la corrupción que no nos llevan a un buen camino, que siento que camuflan culpando a otros países, que nos ponen en nuestras mentes de que queremos ser como tal persona, queremos imitar. Hay que recalcar también que Europa no fue la cuna de grandes cosas, que ellos no fueron quienes crearon absolutamente todo y nosotros lo vemos como unos dioses y tal vez ellos son superiores a nosotros. Esto hay que también saber, hay que conocer que realmente algunas cosas que creíamos que es de Europa, pues fueron creadas en Asia, en el continente asiático, en la India, por ejemplo, como la escritura, que simplemente los europeos lo copiaron, pero nosotros tenemos esa idea de que sí, los europeos son los mejores, tenemos como unos dioses, les odiamos, pero les queremos, entonces es un amor-odio ahí, entonces me parece bien interesante esta conversación que estamos haciendo, quisiera saber también tu opinión, Carlos, ¿qué opinas de esto tan impresionante de por qué este resentimiento, por qué le vemos como con cariño y con odio a todo? Pues es verdad, comparto la opinión de Nicolás también. O sea, desde que Ecuador se independizó, nacieron todos los problemas. Y también desde que todos los países de Latinoamérica se independizaron, comenzaron a ser el creador del mundo de tercermundistas. Es verdad que hay que recalcar que una vez que Ecuador se independizó de España, se formó la Gran Colombia, que era una potencia. O sea, la Gran Colombia hubiera sido una gran potencia hoy en día, pero por intereses políticos, por el interés de José Martín, por interés de Juan José Flores, se independizaron, decidiendo que Ecuador un país, Colombia otro país y Venezuela otro país, cada uno con sus importantes exportaciones y intereses políticos más que todo, porque entra una vez que la identidad de cada país, de cada persona de cada país entra en personalidad, comienza esa creación de esa independización, que es súper importante porque sí, al fin y al cabo, o sea, fuimos como españoles, estuvimos unidos como españoles y eso fue importante, pero una vez que nos independizamos, aunque traigamos la cultura de España y la cultura se quedó en España, el idioma mismo, hubo una mezcla de culturas que al fin y al cabo, terminó predominando la que mayor se habla y la que mayor seguidores tiene. Y es importante recalcar eso, que a su vez tuvimos una como habían dicho Karen, es verdad también que Ecuador fue la capital de la fábrica textil, que fue un invento grandioso, ya que fue el comienzo de todo y hoy en día, gracias a eso, estamos como estamos. Pero a su vez también tenemos la corrupción y tenemos problemas sociales muy graves, a su vez son traídas por los vecinos países. Eso es lo que pienso. Y sí, bueno, escuchando sus opiniones, compañeros, y bueno, a través de los videos y las lecturas que hicimos, em, sería bueno preguntarnos como que, y a mí me hizo recapacitar, es que seguimos colonizados, porque realmente no podemos descolonizar este pensamiento europeo que tenemos, este pensamiento de Occidente. Vivimos presos bajo todas estas tutelas que nos dejaron desde antes, y todo esto en base a la independencia. En un extracto yo había leído que le hacen una entrevista a un indígena y pues bueno, en el momento que se crearon los latifundios, todo esto, los guasipungos también, que también es un tema que quisiera hablar, pero bueno, se decía que los indígenas estaban mucho más contentos cuando existía un rey, el rey español, que les mandaba, que no les explotaba tanto, que así sea. La iglesia no podía tratar a los indígenas como si fueran esclavos. La iglesia les trataba no como ciudadanos españoles, pero sí tenían sus derechos, sus privilegios,
Y pues bueno, todo esto se acabó cuando el país se independizó. Y de esto también quisiera hablar, justo del indigenismo, de qué tan reprimidos estaban nuestros indígenas anteriormente. Y quisiera hacer referencia a Osvaldo Guayasamín. Realmente yo desconocía muchas de las obras de este autor. Sinceramente creía que él pintaba, no sé si han escuchado a la banda Gorilas, de esos de ahí, algún tema, no entendía para nada su arte. Y ahora como que culturizándome, entendiendo esta problemática, realmente uno sí empieza a tener sentimientos de pena, de lástima por todas las barbaries que hicieron en los Huasipungos a los indígenas, ¿no? Que básicamente les explotaban, no les daban nada. Y quiero mencionar que Simón Bolívar, cuando estaba independizando a la Gran Colombia, como mencionaste, Carlos, eh, prometió a los indígenas para que se unan a su ejército y así pelear, darles tierra. Pero a la final, como hemos dicho, todo es interés político, todo es poder económico aquí y no fue más que una mentira. Simón Bolívar dio todos estos terrenos para que sean huasipungos y latifundios, para que se exploten a los indígenas. Y pues bueno, vemos que a partir de eso todo es mentira, todo es corrupción en este país y en Latinoamérica en sí. Quisiera saber qué opinan acerca de esto de los indígenas, de cómo han sido reprimidos, de cómo nuestros autores, y más que nada también de la novela de Huasipungo. Quisiera saber su opinión. Mira que me pareció bien interesante esto del Guasipungo. Yo había escuchado y en el colegio me habían recomendado leer, incluso hasta nos hicieron comprar un pequeño libro del Guasipungo, pero realmente no me llamó mucho la atención. Y hoy culturalizándome, como lo dijiste, efectivamente también desconocía de quién es este famoso pintor, de quién fue incluso quien escribió este libro, Guasipungo Jorge Casa, en el que no solamente fue una novela que impactó a la audiencia ecuatoriana, a los lectores ecuatorianos, sino también latinoamericanos, bueno, incluso hasta el nombre también tenemos como una confusión hispanoamericanos, latinoamericanos, etcétera. Entonces, eso también tenemos que definirlo y también reconocer cómo realmente nos representamos. Pero bueno, me pareció interesante que no solamente protestaban de que nos tienen esclavizados y todos, ¿no? Generalizando tanto del género masculino y femenino en los indígenas, sino que esto fue un indigenismo, la lucha netamente de las mujeres. Al frente Dolores Cacuando y, y bueno, ya, el otro nombre. Y tránsito, Mau. Tránsito Maguaña, gracias. Entonces, me pareció interesante porque normalmente quienes llevaban estas protestas eran los hombres que decían necesitamos tal cosa, porque eso pasó incluso en los mayas, en México, en Perú, Bolivia, lo que hoy es. Entonces, esto netamente fue de mujeres quienes protestaban por tener doble labor. En la mañana con el patrón y en la tarde con el marido. Entonces era como, wow, yo, o sea, yo me sorprendí que hayan protestado por el hecho de tal vez atender a sus esposos, a sus hijos, pero no, o sea, hoy digo, esto no, lo que hoy vivimos tal vez en la actualidad fue una lucha grande que no solamente marcó historia en nuestro Ecuador, sino al nivel no internacional, sino en nuestro continente, en el que no solamente ya apareció estas protestas y bueno, que nos mostró Jorge Casa en esta novela, sino también luego fueron estas protestas del arte, de la pintura, que querían reflejar quiénes realmente somos, que querían mostrar nuestra identificación, querían sentirse libres, pero había también unos limitantes de nuestros mismos ecuatorianos, pero
hoy por hoy sabemos que quiénes en realidad, bueno, quiénes somos en realidad como ecuatorianos y cómo fue esta lucha para nosotros. También quería abordar este tema, ¿quiénes somos? ¿Qué les parece este tema de hoy, la actual actriz Yaritza? Entonces, esto me pareció muy interesante también, muy interesante porque hoy por hoy antes era la discriminación que tal vez como indígenas sentía, sentíamos de que sí, que no nos dan oportunidad, que ni sé qué y estas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso era un estereotipo, es un estereotipo que como mismos ecuatorianos, no sé si es que ustedes han escuchado de si la persona que está triunfando, alguien debe coger del pie y no dejarle triunfar. ¿Por qué? Tal vez por la envidia, tal vez por no dejar progresar. Tercermundistas, la famosa palabra de tercermundistas. Ahora bien, en México, los mismos mexicanos, incluso indígenas y mestizos, porque es una mezcla, es una diversidad que uno nunca puede decir, yo soy esto y punto, yo soy esto y ya. Entonces, es una diversidad en la que nosotros vivimos, quienes que hicieron críticas realmente fuertes y crueles a esta actriz, que incluso lo llamaron como una lucha indigenista, o sea, como una etiqueta a la que nombraron como una lucha indigenista. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Yo había leído sobre la actriz y sobre todo el movimiento y toda la controversia que había generado, pero a su vez también había leído otra parte del extracto del libro que me pareció súper importante. Una vez que Simón Bolívar había prometido a los indígenas su oportunidad para pelear por lo que son y por lo que van a hacer, y a la final fueron terminados engañados, me pareció importante porque ese momento marcó un tanto la literatura indigenista y las artes indigenista. Un ejemplo claro fue el libro Guasipungo, que la verdad para mí yo desconocía del libro. En mi colegio no me habían nombrado el libro y sí me pareció súper importante ahorita que yo leo y leí, me pareció súper importante. O sea, como una novela artística refleja todo lo que necesitaban y todo de la vista humanista de la época, de los indígenas y todo ese movimiento que generó. Pero a su vez, eso sí, había leído que, como mencionaba específicamente a Camilo Egas y a Oswaldo Guayasamín, yo a Camilo Egas sí lo reconozco y es un pintor para mí súper importante porque yo he visto sus pinturas y yo entiendo las pinturas y es totalmente impactante ver cómo lo hace de una manera, o sea, humanista, o sea, de la triste verdad de lo que sienten las personas, o sea, desde perspectiva de un punto lejano que hace que tú te reflejes diciendo, mira cómo es la vida de un país tercermundista, que me pareció súper importante. Porque yo sí había entendido de las pinturas y de Oswaldo Guayasamín, porque yo tengo varios retratos de varias pinturas de Oswaldo Guayasamín, y yo sí me había sentado y había visto las pinturas y yo se las había entendido, pero no desde este punto de vista, desde este movimiento indigenista que me pareció súper importante. Ese es mi punto de vista, la verdad. Y, y bueno, sí, también tocando el tema de Yaritza, me gustaría mencionar que básicamente ahora el movimiento indigenista se ha utilizado solo como partido político. Ya no es la lucha que existía antes, como la hizo Tránsito Amaguaña, como realmente los indígenas que sufrieron los maltratos y que hasta el día de hoy se les estigmatiza como, ay, el indígena, pobrecito, va en segundo plano, el castigado, el que está de menos. Hasta el día de hoy es una lucha que realmente es dura, pero yo creo que a la final van a obtener su reconocimiento, ¿no? Pero me gustaría hablar acerca de estos partidos que toman las voces de esta gente, pero no hacen más que medidas populistas. Solo dicen lo que el pueblo quiere escuchar. Y a la larga, cuando nosotros le damos nuestro voto, le damos nuestra confianza, no hacen más que coger la plata y tenerla para ellos. O sea, se olvidan de absolutamente todos los ideales por los que empezaron. Y yo creo que también por eso empezaron a criticar mucho a Yaritza, porque se empezó a mezclar mucho con el mundo, no sé, y
mucha gente pensaba que, o sea, ella hacía esto solo por dinero, que quería encajar en la sociedad, cuando realmente nosotros tenemos que estar orgullosos de los que somos, tenemos que saber de dónde venimos. em, y obviamente yo creo que todo esto nos ha hecho reflexionar bastante. Yo creo que a lo personal, mi identidad como latinoamericano, siento que no era latinoamericano antes, porque realmente siempre me dejo llevar por el pensamiento de otras personas, por el que dirán, por ay, el hombre blanco es lo mejor, el hombre blanco es cuando no. Y eso también me induce a pensar que estamos tan cegados de ideologías de afuera que si nos damos cuenta, las grandes investigaciones, los proyectos, la ciencia, no se da aquí, en ningún país de Latinoamérica. Todo tiene que venir con la aprobación del exterior. Y es lo que le pasó a Yaritza. A Yaritza nos hizo famosa hasta que un director, un productor famoso de Estados Unidos, hizo que exalte su personaje, digamos con esa palabra. Si no, de otra manera, créanme que ella jamás hubiera llegado a ningún sitio. Y, y pues bueno, eso ya casi que cerramos con la charla. Me gustaría saber sus opiniones acerca de qué ha cambiado en ustedes en base a lo que hemos visto. ¿Qué creen que deberíamos mejorar como sociedad? ¿O qué creen que deberíamos mejorar para que todos estemos al tanto de nuestra cultura y podamos compartir estas diferencias que a la final nos caracterizan y no hacen que alguien más sea menos que otros? Mira que la realidad es muy frágil y lo acabas de mencionar. Sin la aprobación de un extranjero, creo que otra sería la realidad. Y sí me parece injusto, incluso me siento hasta dolida, porque siempre los partidos políticos usan imágenes de que así la pobreza, siempre a los indígenas se los ve como una parte como débil, la pobreza y etcétera, ¿no? Incluso a los afrodescendientes, afroecuatorianos en nuestro caso, en el que me llamó mucho la atención que hace un comentario un poco fuerte, Obrador, presidente de México. Incluso hizo una como denuncia a que nos que pidieran disculpas a la parte de Hispanoamérica, porque causaron un gran daño, nos causaron un gran daño a todos nosotros. Pero hay que recalcar y hay que saber de nosotros en realidad de dónde somos. Obrador tiene raíces, por no decir que es europeo, sus abuelos son europeos, su papá, tal vez su mamá también son europeas que residieron en México, pero nacer tener la residencia en México, tal vez sí te hace mexicano, pero también no tener como incluso la palabra es muy fuerte, pero no tener este discurso de odio, sino creería yo que debería ser un discurso tanto grato como también tener sus desbalances, ¿no? Pero no solamente mostrar odio hacia la parte de Europa, que es lo que ha mostrado Obrador. Entonces, bueno, con todo esto, quiero agradecerles a ustedes por darse la oportunidad de compartir estas diferentes ideas. A mí, lo que me queda como enseñanza es seguir nutriéndome más de conocimiento. Mucho antes a mí no me llamaba la atención la historia y de hecho siempre en el colegio hablaba sobre la Edad Media, Renacimiento, que es un tema demasiado, que también tiene sus raíces, ¿no? Que gracias a eso pasó esto y lo otro. Nunca entendí. No sé cómo daba los exámenes y todo, ya por pasar creo que los daba, pero hoy entendiéndolo, creo que que debemos llevarlo nosotros como una cultura general, lo cual está completamente sesgada, lo cual no a la mayoría de nosotros no nos interesa quiénes en realidad somos, lo que nos importa solamente es tal vez tener el trabajo y se acabó con que yo esté bien.
los demás, chao, en la parte política, con que me den el voto y yo esté favorecido, bien. Pero lo que a mí me queda como enseñanza es de que nuestra realidad es muy frágil. Sin embargo, acá no debemos tener un resentimiento, un odio, un rencor, pero debemos también reconocer las cosas buenas y malas que hemos obtenido de estas conquistas, porque si no hubiese existido estas conquistas, creo que nosotros como América del Sur no hubiésemos existido, como estas peleas, estas disputas que hubieron, no hubiésemos existido. Y estas diversidades culturales tampoco. Yo me siento orgullosa por ser latinoamericana, por ser ecuatoriana, y obviamente orgullosa de mis raíces, porque si yo no tengo claro mi identificación, ¿quién en realidad sería yo? Entonces, invitarles al resto de que conozcamos, que no juzguemos, que aprendamos y que conozcamos cuál es la realidad de la historia, que no solamente nos cerremos y nos centremos en en lo malo, por ejemplo, la leyenda negra, que no solamente nos centremos en eso, sino también en las cosas positivas que nos trajeron y que en la actualidad estamos teniendo. Y obviamente confiar en lo que nosotros tenemos, en nuestras capacidades, no solamente esperar prosperar a borde tal vez de países ya desarrollados, sino también tenemos esa capacidad de seguir en adelante y creyendo en nosotros, creo que también sería otra realidad. Pero eso, aprovechar las oportunidades y nada, decirles a ustedes muchas gracias por compartir sus ideas, que realmente me siento contenta de poder estar expresando y debatiendo que me parece interesante y quisiera que la mayoría de nosotros también lo hicieran. Entonces eso, muchas gracias a todos. La verdad es que sí, me parece un tema súper importante que debemos hablar. Pero empezando primero, hablemos sobre los movimientos políticos, que hoy en día son asquerosos en Latinoamérica. En toda Latinoamérica los movimientos políticos son asquerosos. Todos quieren su beneficio propio. Un ejemplo claro en Ecuador, la CONAIE. En un ejemplo ponemos a poner su líder, Leonidas Issa. Leonidas Issa solo quiere su interés político, nada más. Quiere su voto, nada más. Quiere permanecer en el poder de la CONAIE solo para mantener el poder y solo para mantenerse él bien. Y, y estuve investigando también que hace tiempos en los paros de 2019 y en el paro de 2022, Leonidas Issa mandaba a los indígenas a que ellos vayan a hacer las protestas y si no mandaban a hacer las protestas, los mandaba y los mataba. Eso yo estuve investigando y ha sido verdad que Leonidas Issa ha hecho eso, pero nadie quiere hablar con él porque todos saben cómo es la política, cómo es las leyes aquí en Ecuador y en toda Latinoamérica porque somos tercermundistas. Y estamos totalmente claros sobre ese problema, sobre esa perspectiva. Y aparte de lo que a mí me queda de todo lo que yo he visto, es que hoy en día, hoy voy a analizar todo esto de manera de manera de afuera, de una perspectiva externa, ni no poniéndome del lado de Ecuador, del lado de Europa, sino estando un lado equilibrado. Y justo porque es multifacético, hay muchos puntos de ver, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas que hay que ver, hay que analizar. Entonces, esto hay que analizar de manera equilibrada. Hay que saber la verdad, hay que mantenerse informado sobre las cosas como son, pero a su vez también es verdad lo que dice Karen, o sea, pensarte en ti mismo quiénes somos o quiénes éramos y quiénes pretendemos ser a futuro. Porque ya sea que nos independizamos de España, ya pues, nos independizamos de España, grave error, listo, ya está, sumamos las consecuencias, pensemos hoy en día y pensemos en el futuro. Como latinoamericanos es verdad, tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, no tenemos la capital, pero tenemos las ganas de salir adelante, salir como potencia. O sea, Latinoamérica como potencia fuera más grande que Europa, pero ¿por qué no somos potencia? Porque todos latinoamericanos pensamos egoístamente. Como dice Manuel López Obrador, él piensa por su propio bolsillo, por su propio interés. Y Manuel López Obrador obviamente es un narco presidente. Quien diga lo que diga es narco presidente. Está ahí porque los narcos lo ponen, porque es un partido político que solo es apoyado por él mismo y por los narcos. Entonces, como latinoamericanos estamos fatal. De ahí, como decía, hay una terrible rivalidad hoy en día derecha-izquierda. Hoy en día ya no sabemos qué es derecha-izquierda, porque es un movimiento político que te hacen pensar eso. ¿Qué? ¿Por qué un partido de derecha y un partido de izquierda? Si dijimos eso a un lado
y centrémonos en un lado equilibrado, las necesidades del pueblo ecuatoriano, del pueblo latinoamericano, de lo que necesita. Y no pensemos solo en la clase alta, solo en la clase media y solo en la clase pobre. A los afrodescendientes, a los mestizos, a los indígenas, tenemos que meterlos al plan. Es importante que cada movimiento político meta e incluya sus planes. Y es verdad. Eso es lo que más me queda impactado de todos estos videos que he visto. La verdad es que analizar esto de manera equilibrada es muy importante y a saber, como decía Karen, aprovechar las oportunidades, porque como latinoamericanos no aprovechamos las oportunidades, porque los latinoamericanos nos caracterizamos por ser vagos, muy vagos y perezosos. Y somos egoístas, para dejar a un lado el egoísmo y la corrupción que nos aborda en pies en cabeza. Entonces, es importante que hoy en día ya empecemos a dejar eso a un lado y comencemos a pensar juntos para un futuro mejor. Es complicado, es verdad. Como ustedes tienen una manera de pensar bastante buena, o sea, una manera de pensar que es única, pero la mayoría de gente de Latinoamérica no tiene ese pensamiento. Ese es el gran problema. La gran proporción de latinoamericanos no tienen eh, nuestros pensamientos no egoístas, nuestros pensamientos no de corrupción y pensar en un bien. Eso es lo que me queda. Y gracias por todo, gracias por darme el tiempo y todo. Me gustó compartir mi opinión en este debate y agradezco, la verdad. Gracias. Sí, realmente yo creo que quedamos claros con eso. Somos un país multidiverso, no sabemos aprovechar nuestros recursos. Y pues bueno, nosotros somos las nuevas generaciones, nosotros tenemos que aportar al cambio, sabemos quiénes somos, conocemos nuestra identidad, pero creo que falta mucho por mejorar, como ustedes mencionan. Y eso, sin más que decir, yo creo que podríamos cerrar esta conversación. Ha sido un gusto para mí. Listo, chicos, muchísimas gracias. Espero volvernos a encontrar en otra ocasión. Cuídense muchísimo y felices vacaciones. Y esta ha sido nuestra conversación tan productiva para todos. Gracias, chicos. Una buena noche. Gracias.